Bienvenidos a todos mis aprendices. Vamos a iniciar la capacitación sobre las cargas eléctricas, el plano complejo y los fasores. Como cargas eléctricas tenemos tres especialmente. Tenemos la resistencia, en la cual la tenemos en los bombillos, en los hornos. Entonces, una resistencia, como sabemos, es un elemento que, como en este caso, se opone al paso de la corriente eléctrica, y la unidad es el ohmio. Siempre que vamos a utilizar una resistencia, debemos de tener dos parámetros, que son los ohmios y los vatios y la potencia. Por ejemplo, en esta figura observamos que tenemos varias resistencias de diferentes tamaños. Cada tamaño nos indica a nosotros los vatios que puede resistir esa resistencia. Por ejemplo, esta pequeñita, ella solamente recibe hasta 0.25 vatios. La que sigue, un poquito más grande, resiste hasta medio vatio. La otra mayorcita, 1 vatio. La que sigue a continuación, 3 vatios, y esta es una que resiste hasta 5 vatios. Entonces nosotros debemos siempre pedir una resistencia con los ohmios y los vatios. Por ejemplo, tenemos aquí una de 10 ohmios a 5 vatios. Entonces será este tipo de resistencia, que es de 10 ohmios y 5 vatios, porque si se coloca cualquiera de estas en comparación de esta grande, de esta de 5 vatios, y pone una de menos vatios, pues lo más seguro es que se va a quemar esa resistencia en el circuito. Aquí tenemos nosotros otra resistencia que es propia de los conductores. La resistencia de los conductores está definida por esta ecuación, en la cual dice que la resistencia de un conductor, o sea, la medida de extremo a extremo de un conductor, depende de la resistividad eléctrica, ρ, la longitud y el área del conductor. En matemáticas, un fundamento de matemáticas es que si comparamos nosotros los numeradores de una ecuación, el numerador de un lado con el numerador del otro lado, significa que eso es directamente proporcional. Y si comparamos un numerador con un denominador, como en este caso es comparar con el área del conductor, observamos que en el fundamento de matemáticos dice que es inversamente proporcional. Esto es, si el área aumenta, o sea, si esta área de este conductor se vuelve más grande, si el área la aumentamos, el área del conductor, la resistencia disminuye, y viceversa. Si disminuimos el área, pues aumenta la resistencia. En este otro caso, comparándolo con la longitud, o sea, haciéndola más larga, entonces si la longitud es más aumenta, entonces también aumenta la resistencia, y si disminuye la longitud, pues disminuye la resistencia. Bueno, entonces ahora seguimos acá con unos valores en los cuales, pues las resistencias, cuando las tenemos en serie, las resistencias en serie, pues simplemente es sumarlas para que dé la resistencia total de un circuito, o sea, que quede una sola resistencia. En este caso
las resistencias son de 20 ohmios y la última es de 10 ohmios, pues entonces sería un total de 20, 40, 60, 80 y 90 ohmios. Esa sería la resistencia de este circuito. Otra característica de los circuitos en serie es que por acá pasa una corriente, la cual tiene un valor dependiendo de la mayor resistencia. La corriente que pasa por todas ellas está limitada por la corriente que pasa por la de mayor tamaño, para que sepamos. Aquí tenemos unas resistencias que están en paralelo, 3 que están en paralelo, y entonces podemos utilizar una formulita más cortica, en la cual dice que se toman de a dos resistencias. Vamos a tomar estas dos, y simplemente es multiplicar los valores de las resistencias dividido por la suma de las resistencias. En este caso hay una de 3 y otra de 6, entonces la multiplicación es 3 por 6, 18, y la suma es 3 más 6, 9, que es lo que tenemos aquí. 18 sobre 9 da 2 ohmios, o sea que estas dos que están aquí valen 2 ohmios. Lo mismo, entonces ya tenemos la de 2 ohmios, entonces hacemos la de 2 ohmios que tenemos, que nos dio aquí, con la otra. Entonces es 2 por 8, 2 por 8 sobre 2 más 8. Entonces 2 por 8, 16, dividido por 10 da 1,6 ohmios. Como ven, en las resistencias en paralelo, la resultante siempre es menor que cualquiera de las resistencias que tiene el circuito. Eso quiere decir que la corriente acá que entra al circuito es una corriente que se basa más que todo por la menor resistencia. En este caso la menor resistencia va a tener menos ohmios, por allí pasará más corriente según la ley de Ohm. Ahora también tenemos unas resistencias que se dice que están colocadas en delta, como es este caso, y otras resistencias que están colocadas, como en este caso, en Y. Lo que tenemos aquí es que nosotros podemos, para nuestros cálculos, pasar unas resistencias que están colocadas en delta, pasarlas a que quede este tipo de resistencias, que quede una Y. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo primero que hacemos es hacer una delta, un valor delta, que es simplemente sumar todas las resistencias. Aquí tenemos una resistencia de 25 ohmios, otra de 15 y otra de 10. Entonces la sumamos y da 50 ohmios la suma. Ese es un delta. Entonces ahora, ¿cuántos valdrá la resistencia R1? Pues no es sino coger y multiplicar las dos resistencias que están aquí a los laterales de R1. R1 estaría por aquí, o sea, en este caso las voy a mostrar así, que esta resistencia que vamos a calcular, R1, vamos así, R1 va a ser una resistencia que está en este tramito. R2 va a ser la que está en este otro tramito, y R3 va a ser aquí, este tramito. O sea, esto que está aquí, pues es exactamente los valores que yo voy a buscar aquí en estas resistencias. Entonces, ¿cómo se consigue esta resistencia? Pues multiplicando las dos resistencias aquí adyacentes a esta, o sea que son 25 por 10 y dividido por este valor que ya habíamos conseguido, el 50. Eso
al hacer las operaciones nos daría 5 ohmios. Ahora vamos a hallar la otra resistencia de este punto. La resistencia de este punto sería 25 por 15 dividido por el mismo 50. Al hacer la operación daría 7, que sería esta que está aquí, y la otra sería multiplicar estos dos extremos, que sería 10 por 15 dividido por 50, y nos daría 3 ohmios, que es entonces la resultante que estamos buscando aquí. Ahora, si nosotros la tenemos en Y y la queremos pasar a una delta, que es como hacer esto, es coger, pasar a tener esta resistencia para que quede una delta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues comenzamos a multiplicar el 5, ya es la resistencia de la Y. La delta, ¿cuál sería? Multiplicar 5 por 7, 5, más 7, 5 por 3, más 3 por 5, y al hacer esta operación nos daría a nosotros 75 ohmios. Entonces ya tenemos la delta. ¿Cómo averiguamos la R? La RA, por ejemplo, tomar esta de acá, pues sería simplemente, si vamos a tomar esta, pues cogemos la que quede opuesta a ella, que es 7,5, y la dividimos por el valor, perdón, cogemos la resistencia, aquí nos dio 75, la suma a la delta, entonces es la delta sobre la resistencia opuesta, que es 5. Al hacer la operación pues daría 25. ¿Cómo hallamos la otra? Pues simplemente es copiar el mismo 75, el que ya averiguamos, dividido por la resistencia opuesta. En este caso sería dividirlo por 5, que sería esta de acá, y la otra que está aquí dividido por la resistencia que está en este lado, que es 3. Entonces así nosotros podemos pasar de una delta a una estrella. Bien, continuamos. Las resistencias se tienen, para estudiarlas siempre manejamos este símbolo, que en Europa también se usa este cuadrito. Ellas siempre se denominan con la letra R, su unidad es el ohmio, y hay casos especiales en los cuales el inverso de una resistencia, o 1 sobre el inverso de una resistencia 1 sobre R, pues se le llama conductancia, se denomina con la letra G, y su unidad se llama Siemens. Bien, entonces ahora aquí vamos a hablar del plano complejo. El plano complejo es un plano en el cual es como hablar nosotros del plano cartesiano. La diferencia es que el plano cartesiano tiene sus dos ejes reales. En el plano complejo tenemos un eje real y el otro es un eje imaginario. ¿Por qué es imaginario? Porque aquí nosotros vamos a colocar una letra más J para el sentido positivo, y ese más J ya no lo está, siempre este más J nos está refiriendo que hay un eje imaginario, y también se puede escribir este más J como 1 con un ángulo de 90 grados, como ves aquí en este caso. Entonces aquí las resistencias en un plano complejo, esto es lo más importante para conocer de cómo vamos ubicando nuestros materiales eléctricos en un plano complejo. Todas las resistencias siempre quedarán en el eje real del plano complejo. Vamos a ver otro elemento que tenemos nosotros los electricistas, que se llama la inductancia. Esas son propios de los motores y de los transformadores. Y entonces, ¿cómo se construye?
pues ella se construye a través de un enrollamiento, como lo ven aquí en esta figura, y pues ella tiene una unidad que es el henrio. El henrio es la unidad, y siempre se escribe cómo va a quedar en el plano complejo. Va a quedar en el eje positivo vertical. Entonces se va a tener siempre el más J, y la nomenclatura dice que hay que colocarle la L, así como la resistencia la R. En la inductancia es la L, y su símbolo es muy parecido al enrollamiento. También se trabaja igual que las resistencias. Si tenemos varias bobinas en serie, o sea, henrios, tenemos aquí un valor de henrios, otro valor de henrios y otro valor, pues simplemente se suman. Y si están en paralelo las bobinas, pues simplemente es hacer lo mismo, la multiplicación entre ellas, y divido sobre la suma para sacar la total. Vamos a mirar aquí esta partecita, en el cual decimos que en el plano complejo están las inductancias. Todos estos valores siempre llevarán en el plano, en el eje imaginario, la letra más J, y allí colocaremos el valor de la inductancia, que está medida en henrios. Esa es la unidad de las bobinas. Algunos pueden resolver los circuitos, como muchos simuladores, simplemente dando el valor de los henrios. Pero en otras ocasiones, para hacer nuestros cálculos, nosotros nos necesitamos no en henrios sino en ohmios para poder hacer los cálculos. Entonces, pasarlo de aquí a ohmios, pues simplemente es escribir el más J y multiplicarlo por 377, como dice aquí. Este 377 sale de la expresión 2πf multiplicado por L, o sea, los henrios. Si nosotros vamos trabajando en una frecuencia de 60 Hz, entonces ya cuando nosotros este valor de henrio lo multiplicamos por 377, nosotros ya nos ubicamos en el plano complejo de reactancias. X siempre se llama reactancia inductiva, porque pertenece a las bobinas. Esas serían las características fundamentales de una inductancia. Ahora, aquí tenemos otro elemento eléctrico que se llama capacitancia o condensador. Esto lo usamos en una sola parte de nuestros sistemas eléctricos, que son los bancos de condensadores, que después veremos cuál es la utilidad que tienen para los electricistas. ¿Cómo se fabrican? Pues se coloca un aluminio encima y otro aluminio bajo, como estamos aquí en el otro extremo haciendo un sándwich, y en el centro se coloca un papel que es el dieléctrico, y se hace este enrollamiento y se colocan los terminales que salen siempre de las partes conductivas, como es el aluminio por encima y el aluminio por el otro lado. También se distinguen en ellas, como ven, el condensador tiene unas propiedades diferentes a las bobinas o a las resistencias. Mire que aquí la unidad, o aquí podemos ver que ya tenemos el condensador, cuyo símbolo es la letra que usamos es la C, y la unidad es faradio. Siempre está con la nomenclatura en el plano imaginario de menos J, como vemos aquí. Siempre está en esta parte ubicados todos los condensadores, y pues la unidad es faradio y se escribe F. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que el condensador en faradios tiene una constante eléctrica, pero observemos cómo debemos analizar
la fórmula que nos está dando sobre la capacitancia. Entonces decimos que si aumenta el área, ¿cuál área? El área esta de la parte metálica. Si nosotros aumentamos esto, aumentamos los faradios. Estamos comparando numeradores. Entonces si aumenta este por ser directamente proporcional. Pero observen que si la distancia, o sea el grosor del dieléctrico se aumenta, pues disminuye los faradios. Esa es la forma de analizar esta ecuación que corresponde a la capacitancia de los condensadores. Los condensadores también, acá, para poder, si tenemos condensadores en serie, como él hace todo lo contrario de las resistencias y las bobinas, pues si las tenemos en serie, hacemos las operaciones entre ellas como hacíamos con lo paralelo de las resistencias. Por ejemplo, aquí dos condensadores en serie, pues la total es el producto de las dos sobre la suma de las dos. Y si las tenemos en paralelo, pues simplemente las sumamos. Como ven, el comportamiento de los condensadores siempre es opuesto a las bobinas. Aquí acá vemos lo mismo, y aquí nosotros tenemos de que tenemos en un plano complejo de capacitancias la ubicación de el condensador o la capacitancia. Entonces aquí las tenemos en faradios. Para unos cálculos se puede trabajar aquí con este tipo de plano de capacitancias con la unidad de faradios, pero generalmente nosotros tenemos que pasarlo a tenerlas en la unidad de ohmios, que es la reactancia capacitiva. XC es la capacitancia capacitiva. ¿Cómo se consigue ella? Simplemente es colocando 1 sobre 377C cuando nosotros estamos trabajando a una frecuencia de 60 Hz. Bien, entonces ahora vamos a hablar de ya de un concepto que aparece cuando nosotros tenemos aquí ya un diagrama en el cual podemos trabajar con un eje real y un eje imaginario, que sería un plano complejo. Si tenemos esta resistencia, si tenemos el valor de esta resistencia y tenemos el valor de los henrios, pues simplemente la resistencia siempre va a tener su valor en el eje real, y tiene el valor de la resistencia, esta flechita que vemos acá, ya se llaman fasores, y tiene y ya unida a una resistencia, a una bobina, una inductancia. Entonces las inductancias tienen un más J. Aquí se podía escribir 377L, que para tener la reactancia acá, y al cerrar la hipotenusa, al cerrar la resistencia, este es un fasor y este es otro fasor. Hay un fasor de cierre que es la hipotenusa. Entonces podemos decir que ese fasor de hipotenusa será igual a la resistencia más JXL, y esta forma de escritura, cuando tenemos en cuenta el valor del más J, se llama escribirlo en forma rectangular. Aquí se hacen unas operaciones. Nosotros podíamos sacar el valor del Z con el ángulo, que en este caso se toma el ángulo en forma positiva cuando va en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y lo podemos escribir de esta manera. Forma de escribirlo así, con este ángulo acá, el valor también lo podemos escribir como
cis de teta. Cis significa coseno imaginario seno. Esa es otra forma de que veamos este tipo de nomenclatura. Yo generalmente en todos mis ejercicios uso esta nomenclatura y no haciendo este angulito, porque no lo consigo en Word. Ahora, si vemos aquí cuál sería la impedancia de una resistencia con un condensador, pues haríamos lo mismo. La resistencia siempre va en el eje real, pero el condensador va en la parte negativa. Entonces, en la parte negativa nosotros podemos abrir un ángulo, pero los ángulos que se toman en el sentido de las manecillas del reloj siempre son negativos, como se está viendo aquí. Entonces, si quiero escribir cuál es la impedancia de un condensador, pues simplemente escribimos la resistencia menos JXC, que está en ohmios, y eso también se puede escribir como el valor de Z, el valor del fasor, que estos son los fasores, con un ángulo que está en sentido de las manecillas del reloj, y lo escribimos con ese ángulo negativo. Bien, entonces aquí nosotros estamos diciendo ya con los fasores y el plano complejo. El fasor es simplemente una línea, como acabamos de ver aquí. Un fasor es una línea que tiene una dirección cuando le ponemos la puntica de la flecha hacia dónde se dirige. Eso es, por eso hablamos de fasores. Entonces, ¿qué tienen fasores? El fasor lo tiene el voltaje, la corriente, la resistencia en el eje real, la inductancia tiene el más J, la capacitancia el menos J en faradios, la reactancia inductiva, que es más XL en ohmios, la reactancia capacitiva menos XC en ohmios, la impedancia Z en ohmios. Y entonces ahora vamos a ver la potencia activa, la potencia reactiva inductiva, que se va a denominar con la letra Q, la potencia reactiva capacitiva, que es con menos Q, y las unidades kVAR. Vamos a hablar del factor de potencia, el factor de potencia inductivo y el factor de potencia capacitivo. Eso lo vamos a ver aquí enseguida, todos estos elementos. Entonces, como hemos dicho, tenemos aquí una impedancia, tenemos una resistencia y tenemos el más JXL, el eje vertical, como es el eje imaginario, va a tener siempre más J, más J, más J, más J, más J, y los valores que va tomando, que aquí sería 1, 2, J, 3J, 4J, 5J, 6J, y la resistencia pues por aquí tendrá sus valores de más 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente. Entonces esta forma es la forma de representar el plano, que se le llama plano complejo de impedancias, por este lado. Y tenemos aquí otro plano en el cual, después de hacer unas operaciones que vamos a ver a continuación, tenemos que va a haber tres tipos de potencia. Hay una potencia en el eje real, que es la potencia que consume la resistencia, que se llama potencia activa. Esta potencia P de vatios se llama potencia activa. Esta potencia que se marca acá, que va a ir vertical, esa se llama potencia reactiva y su unidad es voltioamperios voltioamperios reactivos inductivos. Y el cierre de la potencia se llama potencia aparente, que su unidad es voltioamperios y está denominada con el signo S, con la letra S, como aquí
tiene la Q para las reactivas y la P para la activa. Entonces aquí escribimos que la potencia S siempre se regala a la potencia activa más J, la potencia reactiva debido a la bobina. En otra forma, esta es la forma que estamos hablando cuando tenemos la J, es la forma rectangular, y esta otra se llamará cuando tenemos el módulo y el ángulo, que cumple lo mismo que si se está en sentido opuesto a las manecillas del reloj, será positivo, y aquí entonces lo podemos escribir simplemente como el valor de S y el ángulo. Ahora el factor de potencia que sale de aquí se refiere a este ángulo que es el que tenemos en el plano complejo con los fasores, y entonces aquí tenemos que el factor de potencia será igual al coseno del ángulo. Eso es todo. Se toma este ángulo, se le saca el coseno, y ya todos los que tenemos en forma positiva se dice que está en atraso. Aquí vamos a ver, que por ejemplo tenemos un plano complejo del voltaje, en el cual el voltaje es la referencia. Por ejemplo, nosotros ya debemos escribir que en una fuente de estas, que es un tomacorriente que tiene 120 voltios, 60 Hz y 0 grados, aquí ya entra a formar parte de este 0 grados, pues eso está significando es que de aquí hay un fasor que tiene 120, que es el valor acá, es el valor eficaz, o el valor RMS, y que tiene un ángulo 0. Este ángulo 0 pues está indicando que la referencia de nosotros es el eje real. Lo podemos escribir en esta forma polar, o también en forma rectangular, donde allí no tiene J, no tiene valor, sino que es 0. Bien, entonces aquí se ha hecho un ejercicio en el cual tenemos hallar la potencia eléctrica de un circuito. Esto que está aquí, o sea, vamos a hallar la potencia eléctrica, el triángulo y el triángulo de potencia y los valores que estamos hablando. Entonces aquí vemos las operaciones que hemos hecho. No se preocupen mucho por cómo se hacen todas estas operaciones, porque la calculadora, esa hipercalculadora, nos va a resolver todo este proceso. Lo más importante que necesitamos saber es aquí ¿qué está representando esto aquí? Esto es un motor que se le mide una resistencia en ohmios y que se le mide una bobina también en henrios, que la multiplicamos por 377 y nos da un valor de más X de la reactancia. Entonces aquí esto lo podemos pasar a un plano complejo de impedancias, donde aquí tenemos, vamos a suponer que la resistencia vale 3 ohmios y que la reactancia va a valer más 4J. Entonces aquí hacemos el cierre acá. Entonces nosotros las operaciones las vamos a iniciar con la definición que tuvimos, que Z es R más J reactancia, o sea X. Reemplazamos, entonces dice que el valor de la impedancia se puede escribir 3, que es aquí 3, más 4. Esto está en forma rectangular, entonces lo pasamos a forma polar. Esto lo hace directamente ya la calculadora. Aquí queda 5 con
un ángulo de más 53. El cis es para indicarnos que ahí hay un ángulo de 53, pongámoslo así. Entonces aquí ya venimos y aplicamos la ley de Ohm. Observen aquí que la ley de Ohm, ya en este caso, en estos casos donde nosotros tenemos una fuente alterna que está diciendo que 120 de 0 grados, que ya lo vimos ahora, y tenemos una impedancia de 3 más 4J, que es lo que ya hicimos por aquí. Entonces apliquémosle la ley de Ohm. Vamos a hacer aquí, voy a explicar esa partecita, ya que es la del hacer, de resolver los problemas. Como nosotros hallamos ya esta corriente que circula por este circuito, entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es que ustedes se acuerdan que en la ley de Ohm nosotros decíamos que voltios, aquí, o sea que la corriente era igual a vamos a poner aquí, tenemos que hacer acá, entonces aquí vamos a poner aquí esta. Entonces la ley de Ohm dice que para hallar la corriente nosotros necesitamos el valor del voltaje aquí, entonces el voltaje aquí, el valor de este voltaje, aquí ponemos el valor del voltaje, y aquí nosotros escribíamos la ley de Ohm sobre resistencia, pero nosotros ahora lo que tenemos es ya estamos hablando desde la impedancia. Así ya vamos a ver nosotros la ley de Ohm para circuitos donde ya estemos hablando de que tenemos unas bobinas allí. Entonces este valor de la bobina y la resistencia ya se combinan en la impedancia. Entonces aquí, como lo vemos en esta parte, pues nosotros aquí el voltaje, ¿cuál es el voltaje? Este que tenemos aquí, 120 cis de 0 grados, que es lo que está escrito por aquí, que está muy pequeño aquí. O sea que aquí esto lo podemos hacer acá igual. Entonces aquí simplemente vamos a escribir aquí vamos a escribir 120 cis. Entonces aquí el valor va a ser 120, perdón, tendríamos aquí 120 y cis de 0 grados. Dividido por la z, y la z aquí nos dio también, entonces como aquí podemos escribirla o rectangular o polar, como queramos. Entonces aquí dice que tenemos 5 cis de 53, vamos a trabajar así. Entonces aquí dividido por 5 cis de 53 grados.
Entonces, ¿cómo se hace? Esta operación que está aquí, pues esto lo va a hacer directamente ya la calculadora, pero para nosotros saber aquí cómo se haría, pues esta operación es: dividimos los módulos y los valores de cis, esta que está en el denominador la subimos al numerador y cambia de signo. Por eso es que aquí nos está dando este valor aquí, 24, es la división de 120 sobre 5, da 24. Y ahora sigue un cis de menos 53, porque este va a pasar hacia arriba, y 0 menos 53 pues da menos 53. Este es el valor que hemos encontrado, que es el que estamos hablando aquí sobre eso. Ahora, resulta de que hay una definición que se llama bueno, esto aquí dijimos que estamos hablando de 24, es ahí, esa corriente I, decimos ya que es igual a 24 cis de menos 53, tocamos la de 53 grados. Entonces esto que está hablando aquí, que para poder continuar nosotros necesitamos es la conjugada de la corriente. Esta es la I sin conjugar. Ahora vamos, porque la expresión que vamos a utilizar de potencia ya dice, no, tiene que trabajar con, eso es un arreglito que han hecho para que al final nos quede la potencia siempre en el segundo cuadrante. Entonces aquí, eso lo vamos viendo en otros ejercicios que iremos haciendo. Entonces acuérdese, tenemos que hacer la corriente conjugada. ¿Qué es la corriente conjugada? Esa es esto, y le ponemos este simbolito ahí que nos indica que esa es la corriente conjugada. Entonces, ¿cómo la pasamos a que quede en corriente conjugada? Pues escribimos el mismo 24 y ya decimos que es cis. ¿Y qué es conjugado? Pues que vamos a coger el cis, que si estaba negativo, aquí lo vamos a poner positivo. Eso es todo. ¿Sí, verdad? Así de sencillo. Así de sencillo es esto que vamos a hacer. Entonces ya vamos a trabajar con la corriente conjugada, que simplemente es copiar lo mismo, pero el ángulo le cambiamos de signo. Si está con menos pasa a más, y si está más pasa a menos, por ese lado. Entonces eso es lo que está aquí en lo que se dice de la corriente conjugada. Ahora, nosotros vamos a hablar aquí de la potencia, esta potencia aquí, vamos a ponerla con este otro color. Esta potencia es la potencia que nosotros tenemos. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de cuando hablábamos de la potencia de las resistencias, que eran los vatios? Decíamos que era el producto de los voltios por los amperios. Pero ahora no vamos a hablar como la P, sino que la vamos a pasar a la letra S, que es la potencia que vimos ahorita. Entonces S va a ser igual al voltaje bueno, esto hay que arreglar esto aquí. Voy a tener que escribir con esta por la corriente conjugada.
Entonces fíjense que ya varía la definición de lo que habíamos dicho de la ley de Watt. La ley de Watt decía que potencia es igual a V por I, pero ahora cuando estamos trabajando en alterna debemos de decir ya no es P, ya es S, que se llama potencia aparente, y es multiplicar a V por la I conjugada, por eso la necesitábamos la I conjugada. Entonces aquí podemos ya escribir que S va a ser igual V. ¿Cuánto vale V? Aquí estábamos diciendo que V es 120 sis de 0 grados. Entonces esos son 120 sis de 0 grados multiplicado por la corriente que está aquí conjugada, está ahí conjugada, o sea 24 sis de 53. Entonces este valor, al hacer las operaciones, se dice que se multipliquen los módulos y se suman o se resten los sis. Y entonces esto, si cuando hacemos las operaciones, que estas operaciones las hacemos es con la calculadora, hay una operación, hay una técnica de matemáticas para operar todos estos sistemas que son con planos complejos. Nosotros simplemente esta expresión que tenemos aquí, que es lo que debemos de saber hacer, la expresión acá, lo demás ya la calculadora nos lo hace, y entonces ella nos va a dar dos valores que están aquí. Dice un valor, hay un valor que dice que S, al hacer esta multiplicación, dice que S va a ser igual, entonces la calculadora nos lo da a nosotros en el valor de 2880 que es este valor que está aquí. Ese es igual a 2880 con un sis, porque 0 más 53 con un sis en una multiplicación de sis de 53, y ahí está esto escrito en forma polar. Ahora lo podemos que la calculadora misma nos lo da en forma rectangular. Entonces dice que en forma rectangular nos va a dar a nosotros esto aquí estamos reemplazando 6 por 53. Entonces aquí lo tenemos ya aquí, vean esta expresión que está aquí, nos está dando los 2800 6 de 53, que es esto que aparece aquí, y cuando le digo yo pásemelo a forma rectangular, él me va a dar estos valores, 1780 más J más J más J 2303 2303. Entonces esta operación, que ya todo esto lo entrega la calculadora después de que usted le mete estos dos valores, la calculadora le da esto y le da esto. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? Pues la forma de interpretarlo es que va a tener por la resistencia, esta resistencia que tenemos aquí, ella va a consumir 1780 vatios. O sea que si nosotros hacemos
el triángulo de potencia aquí, podemos hacer aquí el triángulo de potencia, pues este triángulo por aquí es 1780, aquí este sería 1780 por el lado real, y este sería en vatios. Esa es la información que nos da este cálculo. Ahora, en la forma vertical nos va a dar a nosotros, en la forma vertical nos va a dar este otro valor, que son 2000, o sea que es un poquito más largo que el anterior. Aquí, por ejemplo, así. Entonces este valor que está aquí hacia arriba está diciendo que ese valor es de 2303. Entonces aquí es sería escribir más J 2303. Y otra cosa que esto es por acá, entonces la parte real y la parte imaginaria. Ahora, el valor del cierre, que es este cierre de aquí, este fasor, que es el fasor que cierra de aquí a aquí, entonces ese valor es 2800, o sea, la hipotenusa vale 2880, que sería en este sería el valor de S, que sería 2880. Y entonces este valor va a tener una unidad. A este valor se le conoce como, y lo voy a escribir, ponerlo con otro color, como aquí. Entonces aquí este valor es el que ya conocemos como valor S, el de la hipotenusa. Este valor que viene aquí hacia arriba es el valor que conocemos de Q, que es la potencia reactiva, Q. Y esta que está aquí es el valor consumido, que es el valor P, que son los vatios. Bien, entonces ahora mire toda la información que nos hemos conseguido, y más aún tenemos otra información, que es este ángulo, y este ángulo va es positivo, o sea que está dando este ángulo, nos lo está dando en esta forma aquí, y ese ángulo que está en esta forma dice que es de 53 grados. Como está así, entonces quiere decir que sería de más sería más 53 grados. Entonces de esta manera es que hemos hecho aquí el triángulo de potencia que sale de hacer las operaciones con toda esta pues sí, esta teoría que estamos hablando, junto con las operaciones que se hacen del plano complejo. Entonces aquí hay una parte muy importante cuando se hace todo esto, y es que este circuito que hemos hecho aquí, este circuito tiene
un gran problema después de que hemos calculado todas estas hemos hecho todas estas operaciones. El problema es que mire que está dando más 53 grados y hay aquí un valor que sería por aquí, un valor que sería este valor, que es un valor que tenemos aquí, este valor tiene que ser de 25 grados. Ese valor que está allí debe de ser de 25 grados. Entonces mire que aquí por esta cantidad que tenemos aquí hacia arriba, entonces ese valor ya tiene, esto tiene una multa. Bueno, es que habría que escribirlo así, en este valor que queda de aquí para acá, ya las empresas nos cobran es una multa porque nosotros estamos por encima del valor de 25 grados. En esta parte es la única parte que nos aceptan, esta partecita, esta es la parte que nos aceptan a nosotros para no cobrarnos multas en las industrias. Entonces ustedes preguntarán, entonces ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Se acuerda que decíamos que los condensadores hacen lo contrario de las bobinas? Cuando en un circuito, en una empresa, comienzan a entrar motores, entra un motor, entra otro motor, entra otro motor, a medida que entran los motores, este valor de S comienza a aumentarse o aumentándose este ángulo, ¿ya? Entonces, en la medida que va aumentando este valor, entonces ese valor que está aumentándose por aquí, si se pasa de los 25 grados ya comienza a haber una multa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer de que eliminar esto. ¿Y esto cómo lo eliminamos? Lo eliminamos metiéndole un condensador, que el condensador lo que va a hacer es bajarnos para que nosotros tengamos este valor. Se ve más con, pues pongámoslo aquí en negro. Así, este es el valor que va a ser un Q. Este Q que tenemos aquí es debido a esta Q, o sea el reactivo, este Q de aquí hasta acá es producido por la bobina. Este Q hacia abajo, este Q es el que vamos a conseguir, que es el debido a lo que hace el condensador. Entonces, siempre en un circuito donde tenemos una inductancia, debemos de colocar un condensador. Aquí lo podía dibujar, el condensador que tiene esta simbología. A este circuito yo le puedo colocar aquí un condensador así, y le coloco un condensador aquí paralelo, que es lo que se hace. Y entonces cuando yo coloco este condensador, o en otras palabras, si yo tengo esto solito, mire hasta donde sube por debido a la bobina. Pero si yo le coloco el condensador, que es el valor, que este es el que necesito averiguar aquí, de cuántos, qué Q necesito aquí, entonces yo bajo hasta tener
los 25 grados que nos pide cualquier empresa de servicio en Colombia o en cualquier parte del mundo, y si no, se pone una multa. Ahora, esto tampoco lo podemos bajar, aquí tampoco podemos bajar esto de que me quede, por ejemplo, un ángulo por aquí por debajo, porque aquí en esta otra área, en esta área que tenemos aquí, pues también aquí ya en esta otra área también hay multa. Entonces cuando hay multa por acá se dice que es porque hay mucha bobina, y entonces el circuito está inductivo pero tiene un ángulo muy grande, y cuando está aquí por el ángulo por la parte negativa, entonces se forma un ángulo en el cual el circuito se llama que es reactivo. En los circuitos, ningún circuito puede quedar reactivo porque comienza a quemar los equipos, especialmente variadores de velocidad, lámparas y etcétera. Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Si ya este circuito solo nos está dando un valor de Q de 2303, pues tenemos que averiguar cuál es el condensador que debemos para ese valor, que no nos cobren multa. Entonces eso es lo que se llama la corrección del factor de potencia, y se acuerda que nosotros hablamos del banco de condensadores. Entonces, de esa manera, con estas operaciones, es que nosotros podemos calcular un circuito. Además, si yo a esto, aquí yo tengo un ángulo, y aquí aparece otra definición con ese ángulo, esa definición se llama el factor de potencia. Aquí el factor de potencia, y que es igual a el coseno de 53, al coseno que tenemos aquí. Y además aquí es muy importante ver que él está con signo positivo. Entonces aquí decimos que no buscamos el coseno de 53 en una tabla, vamos a encontrar que esto nos da 0,6. El coseno de 53 es 0,6, y como lleva el valor positivo, entonces se le dice en atraso. Ojo a esa palabrita, en atraso. ¿Y por qué se le pone atraso? Porque tiene el signo más el ángulo. ¿Sí? Mire toda la información que nos da el haber hecho estas operaciones. Entonces, en resumen, tenemos nosotros el valor de la potencia que se está consumiendo por el lado de la resistencia, tenemos las pérdidas que se están produciendo por las bobinas, por el campo magnético de las bobinas. Tenemos que ver que tenemos aquí un factor de potencia que, si es positivo, se dice que está en atraso. ¿Qué significa esto de atraso? Lo que pasa es que si lo vemos en fasores, que nosotros tenemos aquí el fasor del voltaje, aquí que es el horizontal de 120, así, 120 del voltaje que estamos hablando aquí, que es este. Entonces nosotros vemos, aquí lo vimos, que hicimos las operaciones, y esto vale 120, y al hacer las operaciones esto nos dio, pues aquí lo tengo, nos dio
la corriente, ya la corriente que sin la conjugada, sino esta corriente, esto nos da una corriente de 24 con un ángulo de 53 aquí, más o menos es como así. Entonces aquí habría 24 con un ángulo de un ángulo aquí de menos un ángulo de menos 53 de menos 53 grados. Entonces este es el fasor de la corriente. Por eso es que es tan importante trabajar con los fasores. Y este es el fasor, este que está aquí es el fasor del voltaje. Entonces, ¿a qué se refiere cuando estamos diciendo que el factor de potencia es de 53 grados? Que ese es sobre esto. Y se está diciendo que está en atraso. ¿Qué es ese atraso? Pues mire, aquí tenemos que la corriente del voltaje está adelante y atrás está la corriente, porque la corriente también puede quedar por este otro lado, puede quedar hacia acá, puede quedar la corriente en este sentido también. Entonces aquí cuando ya está por este lado te dice que el factor de potencia está en adelanto, o sea que la corriente va a valer esto por acá y está adelantada con respecto al voltaje. Aquí estamos abriendo en este ejercicio diciendo que la corriente está atrasada